Microreña 278 en un día un poco inusual. Hoy es sábado, pero bueno, ya os dije que la semana pasada iba a estar de media de vacaciones y además como Google me ha puesto la nevera 32 días para monetizar, pues tampoco es que me corra mucha prisa. La semana de vacaciones me ha venido bien para no estar una semana colgando contenido que luego no va a producir nada. Así somos, el capitalismo, amigos. En fin, Microreña 278 que viene cargada de cosas interesantes, quizás de cosas que hacía tiempo que debía haberme leído o cosas que tendría que haber reseñado antes y que luego entenderéis porque ahora quizás es un momento, no sé si más especial, pero diferente. Si me notáis la voz tomada es porque llevo un trancazo de la leche otra vez. Tengo la garganta arrasada. Esta tarde encima tengo una charla porque estoy en el O-Comic Fest aquí en Barcelona. Estaré con Montu y con Daniel Caster hablando de cómo hablar de cómics en internet, o sea en YouTube, muy propio, ya que estoy aquí en las microreñas. Pero bueno, que voy al lío porque creo que la propia conversación sobre los cómics va a generar el debate, así que no me enrollo más. Voy a llevar un orden un poco aleatorio, no voy a seguir el tamaño porque creo que es más interesante hacerlo de otra manera y también lo entenderéis porque cuando lo veáis. Bueno, el caso es que no me enrollo más. Empezamos con el tomo quinto de Ataque a los Titanes, de esta edición coleccionista. Creo que va a ser 11 tomos quizás, pues creo que son 32, 33 la colección completa, entonces a 3 por tomo integral de estos, pues eso, unos 11, 10, 11 tomos o 12 quizás. Yo creo que serán 11. Pero bueno, estamos en el quinto, un poco en el ecuador de la serie y si bien el dibujo ha mejorado ligeramente, nada espectacular, ¿eh? El dibujo sigue siendo de socorro, arrancadme los ojos, no es una cosa que te vuelva loco, es decir, si sigues esta serie evidentemente no es por el dibujo, pero sí que creo que la trama por lo menos ha ido construyendo o se está construyendo algo que va un poquito más allá de lo que sería el enfrentamiento clásico entre los guerreros con armas y con habilidades estratosféricas y los gigantes. Y se construye una trama que gira entre la intriga, entre lo político, hay unas luchas de poder que creo que la trama que se va construyendo tiene puntos muy interesantes, sobre todo para animarte a seguir con la lectura a pesar del dibujo, que creo que me parece que es una de las virtudes más importantes de esta serie, ¿no? Cómo sigues leyendo, cómo sigues avanzando, cómo sigues teniendo ganas de leerte el siguiente tomo, aunque, insisto, y como ya sabéis, el dibujo es espantoso, el dibujo es horrendo, no hay muchas cosas que decir sobre él, no hay por dónde cogerlo. Un tomo con mucho menos acción que el anterior, mucho más basado, insisto, en hacer avanzar un poco, no tanto el argumento como ir construyendo un nuevo argumento, ese nuevo complot político, si lo queréis decir así, pero que le da un punto de interés a la serie y le da un punto de profundidad que yo creo que le viene muy bien y construye un poco lo que os decía antes, ¿no? Esa trama que te invita a seguir leyendo a pesar de que lo gráfico pues es lo que es y no tiene por dónde cogerlo, básicamente. Es que me parece espantoso. Sois toses, es que hay gente por aquí compartiendo el estudio conmigo y estamos todos con la garganta destruida. Así que si oís toses, es que la gente tose cuando está enferma, amigos. Es lo que hay. En fin, quinto tomo, seguimos adelante. Creo que seguro que me la acabo. Tengo ganas de saber cómo evoluciona, cómo funciona, cómo acaba. Tampoco es la serie de mi vida, no va a ser una serie que guarde en mi estantería, pero sí que me parece que es una serie entretenida y que, insisto, tiene la principal virtud que es capaz de sobreponerse a su propio dibujo, cosa que también suscita quizás un debate sobre qué parte es más importante de un cómic, si el dibujo o el argumento, ¿no? Ahora que hay mucho debate acerca de la importancia del dibujo y de qué tipo de dibujo y cómo debe ser el dibujo. Creo que un buen argumento bien construido, apoyado de un dibujo funcional, aunque sea estéticamente muy feo, creo que se resuelve y avanza y lo consumes mucho mejor que un cómic precioso cuya historia es la gran nada. Por lo menos son los cómics que yo prefiero. Y quizás precisamente, y como digo, saltándome un poco la norma de los tamaños, me viene perfecto para hablar de esto, ¿no? Que yo creo que es el ejemplo perfecto de todo lo contrario. Un artista, Peach Momoko, que a mí, para
como portadista, como ilustradora, me parece espectacular, me parece que tiene un talento innegable. Pero luego a la hora de hacer cómics completos, pues no entiendo muy bien qué tipo de cómic está haciendo. Quiero decir, no sé, vale, esto está en Marvel, pero podría estar en cualquier otro sitio porque tiene que ver con Marvel, quizás la elección de los colores de los personajes y decir, así como el Pisuerga pasa por Valladolid, pues que este personaje recuerda a Pantera Negra, a Veneno, o que la protagonista se llama Mariko como el amor eterno de Lobezno. Circunstancial todo. Podría ser cualquier otro nombre, cualquier otro color, cualquier otra circunstancia y el cómic sería exactamente lo mismo. Quizás es uno de esos problemas, ¿no? La decepción que te llevas cuando te metes en esto esperando encontrar trasuntos de personajes Marvel, de superhéroes convertidos, pasados por el tamiz de Pitch Momoko, y al final lo que te encuentras es una historia que tampoco tiene mucho, con una narración bastante confusa, que no... En fin, es el típico ejemplo de grandísima dibujante que a la hora de realizar historias me parece que le falta muchísimo, muchísimo, muchísimo para hacer algo mínimamente interesante. Un cómic que se lee por leer, tremendamente aburrido en lo argumental, con imágenes espectaculares, con cosas muy muy bonitas, con páginas que dices, oh, qué bien dibuja esta tía, pero ahora la verdad cuando acabas este cómic pues no sé, me he quedado como estaba, no, tampoco me ha aportado nada y la verdad es que me parece de estas típicas cosas que, vale, sí, me llaman la atención, pero luego a la larga esto no me lo quiero quedar, es decir, esto lo voy a colocar en el punto de salida de Wallapop a la velocidad del rayo. Ya me pasó con el tomo anterior. Y bueno, lo dicho, una serie que no... que, en fin, que te la lees y es pura fibra. Tal como entra, sale, no te aportas absolutamente nada. Y creo que esta ilustradora debería circunscribirse a las ilustraciones, a las portadas, que eso lo hace de maravilla, eso me parece que es brillante. O por lo menos contar con la ayuda de alguien con peso que le construyera una historia que tuviera algo de sentido y no fuera simplemente una sucesión de cosas que la verdad es que no dicen mucho. Grandísima decepción, además en un formato hiperdimensionado, 40 pavos, que vale esto, para una cosa que es pura aire, pura paja, es decir, una de estas cosas que te hacen preguntarte hasta qué punto uno entra en esto para después salir espantado preguntándose por qué coño me he gastado 40 pavos en esta gran nada, ¿no? Me parece que está bien haber puesto estos dos tebeos uno al lado del otro porque me parece que son como antítesis, ¿no? Una historia que funciona muy bien con un dibujo espantoso, un dibujo precioso con una historia que es que no te dice absolutamente nada, no conectas con nadie, todo lo que pasa es, pues vale, y al final lo que haces es que una serie tienes interés por saber qué pasa después y por comprarte el siguiente tomo, y está probablemente cuando Pitch Momoko saque otro tomo de este rollo de Monwars, pues yo ya no me voy a tocarlo ni con el palo del primo de mi amigo el vecino, porque de verdad dos me he leído y los dos han sido enormes decepciones que más allá de lo estético son un abismo infinito, una enorme nada. Así que, en fin, es lo que hay. Sigo. Vamos a acabaremos con la traca final, ¿vale? Sigo con un punto intermedio quizás, ¿vale? Este se está muy solo en el centro de la Tierra, de Thorogood o Thorogood, que bueno, ya me leí la ceguera de Billy Scott o ya sabéis, el anterior. Me pareció que era un artista con muchas cosas muy interesantes, pero que no estaba pues aún hecha del todo, ¿no? Y creo que en este segundo tomo me vuelve a pasar un poco lo mismo. Veo una evolución quizás, pero me sigue pareciendo me sigue pareciendo un artista muy interesante, pero creo que no sé por qué en algún momento le falta algo. Y no sé si continúa haciendo cómics, los seguiré visitando, insisto, porque me parece un artista muy interesante y creo que tiene cosas que aportar, pero espero que en el tercero no se mantenga en el mismo estadio, es decir, espero ver una evolución un poco más grande de este artista. Me esperaba ver un salto cualitativo muy grande entre el anterior y este, y creo que no ha sido así. Creo que está en una línea en lo que ya se mostraba en el anterior trabajo, permanece aquí. Hace muy bien lo que hace, hay un conocimiento de cómo funciona el cómic, hay mucho juego narrativo, hay muchas cosas que, bueno, que se nota que el artista controla, domina, que sabe cómo utilizar, que las sabe plantear bien.
pero creo que no sé si ha llegado ya a su tope, que es un poco la duda que tengo, ¿no? En el anterior parecía que era como una semilla, que había una potencialidad en su interior increíble, que iba a estallar y que se iba a convertir en un artista de referencia. Y en este segundo la evolución está, pero es mucho más lenta de lo que yo me habría podido imaginar, ¿no? Insisto, creo que todas las virtudes del anterior se mantienen en esta, pero no veo un despegue descomunal, no veo una evolución real en su arte, ¿no? Creo que se mantiene en todas sus virtudes, pero no acaba de limpiar algunos de los defectos, ¿no? Que quizás, pues eso, en ciertos momentos cierta confusión, cierto uso excesivo de algún tipo de recursos, hay como... Bueno, en realidad es un poco como lo que va en sí el TVO, ¿no? El TVO va de pues, 6 meses de su vida durante el confinamiento, en el que básicamente ella habla de, no sé si decir de su depresión o de su estado mental general, ¿no? Este universo en el que muchas veces nos sumimos todos, en el que nosotros somos el centro de todo y encima somos incapaces de entender cómo nos sentimos mal, siendo que nos deberíamos sentir bien porque tenemos básicamente de todo. Todas nuestras necesidades básicas están cubiertas, tenemos casa, comemos, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos todo lo que deberíamos o podríamos desear, y sin embargo, y aún así, nos sentimos mal, nos sentimos desgraciados, nos sentimos tristes y estamos continuamente en este autoflagelación de ay, Dios mío, qué desgraciado soy, qué más me siento. Hay una parte buena del TVO, es que la autora es consciente de todo esto, y de hecho, a sí misma se dice bueno, que es que al final estás aquí, aunque tengas esta enfermedad mental, que al final es lo que es, la depresión, pero estás aquí porque un poco eres tú misma la que te retroalimentas, la que te sientes cómoda en ese pozo, en ese agujero del que no quieres salir, aunque deberías hacerlo, ¿no? Porque si no, nunca te vas a curar. Y esa parte es buena, ¿no? Ella es consciente de sus propias carencias, de lo que falla en su cabeza, pero a la vez es incapaz de salir de la espiral, ¿no? Es incapaz de asomar la cabeza y salir del pozo. Y eso es algo que creo que lo convierte en un relato a la vez valiente y a la vez veraz de lo que realmente son estos procesos de angustia, pues lo que os digo, de autoflagelación, de estar siempre llamándote que eres lo puto peor, que es que fíjate, que es que deberías, y a la vez estar allí regodeándote y hundiéndote en tu propia autocomplacencia, que es muchas veces lo que pasa, no de una manera voluntaria. No estoy queriendo decir que esto sea todo una cuestión de pura fuerza de voluntad, pero sí que es cierto que, como muchos de los problemas, tenemos que ser conscientes de lo que estamos sufriendo para afrontarlos, pedir ayuda y salir de ese agujero, insisto, con ayuda, por supuesto, médica, de terapeutas y de toda una serie de especialistas que te pueden proporcionar herramientas y recursos para salir de ese pozo pues insisto, de autoflagelación y autocomplacencia en el que muchas veces nos sumimos. Eso está bien reflejado en el libro, creo que es un retrato acertado en ese sentido de la depresión, pero más que de la depresión en sí, insisto, de este estado personal de estoy en un agujero, sé que estoy en un agujero, odio estar en el agujero, pero a la vez estoy muy cómodo en el agujero, que también es una contradicción que fustiga y castiga a la gente que sufre este tipo de trastornos. En fin, un cómic que me parece que tiene cosas interesantes. Creo que es un cómic que te da cosas, pero a la vez no te acaba de dar todo lo que esperabas de él. Y es algo que ya me pasó con el anterior. Es esta sensación de esta chica apunta muy buenas maneras, esta chica en algún momento va a ser un súper mega pepino, pero a la vez pero aún no lo es. Y ya llevamos 2 cómics, insisto, quiero ver más cosas porque sí que tengo la sensación de que lo va a ser. Yo creo que tiene todos los mimbres para serlo, pero por ahora sigue en el camino y no sé si se va a quedar en el camino, que muchas veces pasa a autores que prometen muchísimo y que al final no llegan a nada porque no son capaces de dar ese salto, esa evolución que les transforma en lo que su potencialidad nos estaba mostrando. En fin, un cómic interesante.
a veces excesivamente ombliguista. También es inevitable que cuando haces una autobiografía, hacer una autobiografía y no ser ombliguista y no ser ególatra, me parece que es prácticamente imposible, ¿no? Podríamos hablar del sentido de hacer una biografía con 23 años o una autobiografía con 23 años, pero bueno, como está muy circunscrito, una etapa muy concreta, es más bien un episodio de su vida y no trata de ser una autobiografía de su obra y milagros, sino que está muy contenido en una etapa muy específica de su vida. Creo que es interesante, sobre todo por ver ese reflejo y por ver una autora, insisto, que tiene muchos recursos interesantes, que tiene un dominio de la narrativa, yo creo que incontestable, que sabe dibujar y sabe dibujar muy bien y que además lo hace de una manera diferente, variada e intentando hacer cosas, que eso también es de halagar. En fin, luego ya lo que queráis hacer con este creveo es cosa vuestra. Seguimos casi con una de las liturgias que muchas veces me olvido porque cuando las veo me entran tantas ganas de hacerlo, pero últimamente me estoy conteniendo sobre todo para poderlo hacer en directo, para poder hacer este maravilloso acto de destrucción, sobre todo con los cómics de Reservoir Books, que habría que decirle a Penguin House que para ser una multinacional debería gastar menos en fajas y más en otras cosas como, no sé, intentar invertir en el mercado nacional, pagar mejor a los autores nacionales, todas estas cosas que venimos reclamando. Deja de hacer fajas, que son el espanto, el horror, que no sirven para nada, que molestan, que se enganchan, que los libreros las odian, que no aportan nada más que frases vacías en las que intentas vender un libro que se debería vender por sí solo, ¿vale? Y dedicaos a otras cosas, porque esto de verdad, que se mueran las fajas. Además las hacen con este plastiquillo, que es que encima las hacen de calidad, no sé cuánto vale esto, las hacen con este plastiquillo, que además seguramente que no tiene nada de ecológico, y son difíciles hasta de romper, pero bueno, por favor, romped las fajas, no valen para nada. Y además es una lástima que le pongas fajas a un pedazo de TVO como este. De Michael Ross ya había reseñado y me había leído El joven Ludwig, que es un cómic que me gustó mucho. Y este cómic, Aprendiendo a caer, me parece que confirman a un autor que ya pues apuntaba muy alto y hacía un muy buen TVO. Y Aprendiendo a caer creo que me lo confirma como un autor de referencia, un autor a seguir y un autor del que quiero leer muchas más cosas. Un relato emocionante, tierno, alegre, triste, sobre un niño que tiene un retraso, tiene tiene algún tipo de síndrome de retraso mental, es de estos niños que vive con su madre, no sé si tendrá algún tipo de autismo. Bueno, no lo define, pero tampoco es necesario porque claramente desde el principio ves que es un niño que necesita a su madre para subsistir porque tiene unas carencias que evidentemente no puede afrontar la vida normal de manera independiente. Su madre tiene un problema, tiene un accidente y entonces a él lo llevan a una residencia con otros niños con trastornos del espectro autista, con algún tipo quizás de síndrome de Down, es decir, una especie de residencia donde acoger a niños que por múltiples circunstancias necesitan ese apoyo, y él va allí a pasar unos días. Y allí pues ya entramos un poco en ese nuevo mundo en el que él tiene que aprender a estar sin su madre, tiene que aprender a relacionarse con otros niños, con otros jóvenes, con otros adultos, y todo ese proyecto, todo ese tránsito, toda esa aventura que está narrada con una delicadeza, con un buen hacer. Es que es un cómic, os digo, que me ha parecido impresionante. Es, insisto, tierno, entrañable, divertido, los personajes están tan bien hechos, puedes reconocerlos de una manera tan fácil, son tan divertidos en sus momentos, son tan reales, no sé, es de estos cómics que te tocan la patata, que te cogen el corazoncito y que te hacen, primero, recuperar un poco la fe en este medio, ¿no? Y de lo que es capaz de darte el TVO, y sobre todo de lo que te confirman es que hay autores con un talento descomunal. En este caso es de un país que tiene muy poca tradición o una tradición muy poco conocida en el noveno arte y que sin embargo está pues a la altura de los mejores, ¿no? Con este trazo tan de Nouvelle BD, ¿no? Tan de autores como Sfar, como Blaine, este tipo de TVOs, pero que insisto que construye una historia que lo tiene todo. O sea, me parece que es un cómic
que no le puedes sacar ni un pero, no tiene nada mal hecho. Principio, final, el desarrollo, los personajes, el color, la narrativa. Es un cómic perfecto, es un cómic que funciona de maravilla, que te lo lees en una sentada, que cuando lo acabas te deja una sonrisa en la cara, que es capaz de contarte episodios, pues sobre todo para el protagonista, muy dramáticos, pero que a la vez es un canto a la esperanza y a que tenemos que ser sobre todo comprensivos y que tenemos que intentar ayudar y que tenemos que comprender que todo el mundo merece una oportunidad y merece tener una vida digna y una vida en la que pueda realmente realizarse. Maravilloso Michael Ross con este Aprendiendo a Caer. Me parece uno de los cómics, de estos cómics que yo creo que muchas veces pasan desapercibidos, que nadie los lee, que nadie los conoce, y si los conoce no se habla lo suficientemente de ellos, porque me parece que es una maravilla de TVO, absolutamente delicioso. Y acabo pues con esto, con Patapum. Las fajas no me gustan, las pegatinas tampoco, también tengo que decirlo. Esto de las pegatinas me hace salir el toque porque tengo unas ganas de quitarlas, pero luego a veces las quitas, se quedan medio pegadas, espero el remedio que la enfermedad. Ay, Dios mío, no le hagáis... No, ¿por qué profanáis los tebeos? O sea, ¿por qué? Las fajas son fáciles de reparar, mira, se quitan, se rompen y a otra cosa. Las pegatinas cuesta más trabajo. Pero en fin, al lío, El cuerpo de Cristo, de Bea Lema. Premio Nacional. Polémico, hablé un poco en una micorreña ahí, en una opinión tapada al final de la micorreña de lo del cuerpo de Cristo. Dije que no podía opinar porque no me lo había leído, que me lo quería leer, porque además era un cómic que ya tenía antes de que le dieran el Premio Nacional, si no ya la etiqueta sería diferente, con lo cual era un cómic que ya me había llamado la atención, pero lo tenía en la pila de lectura. Y como he ido a Huesca esta semana y sabía más o menos dónde lo tenía, en efecto lo encontré rápido y me lo he podido leer. Lo primero que tengo que decir, aunque esto no le importe a nadie, es que a mí es un TVO que me ha gustado. Y me ha gustado mucho, además. Quizás el único pero que le pongo es el final. Me parece que es un final que acaba como... no sé si llamarlos finales guillotina, que son cómics que llevan una historia y de repente llegan a una página y pegan un hachazo y se acaban. Y es como... No hay un final clásico, entendido como un desenlace, como el llegar a algún sitio, como el conseguir un objetivo, sino que simplemente Bea Lema cuenta una historia y llega un momento en la que la deja de contar y nada más. Más allá de eso, me parece que es un premio nacional que a mí no es que no me sorprenda, es que lo entiendo. Me parece que es un premio nacional que se ajusta a todos los parámetros que yo puedo entender que merece o que debe tener un cómic que merece un premio nacional. Es decir, no me parece que sea un mal premio nacional, me parece que es un premio nacional que está muy bien entregado, porque además pues se ajusta, insisto, a muchos parámetros que muchas veces tienen que ver poco o menos con lo que serían los valores intrínsecos del TVO en sí, entendidos como el dibujo, la narrativa y demás. Pero, aparte de eso, me parece que lo primero, lo de juzgar el cómic sin leerlo y solo habiendo visto 2 páginas, me parece que es cuando menos arriesgado. Podríamos hablar de lo canónico del dibujo, de lo que debería ser, de cómo debería estar construido, pero creo que el dibujo en este caso cumple perfectamente con la función que uno espera de él, que es contarte una historia. Y contarla además con un tipo de atmósfera, con una ambientación, con un no sé si queréis llamarlo gusto, con una manera que encaja perfectamente con la historia que está contando. Una historia además en la que entras fácilmente gracias al dibujo, en la que identificas a los personajes, en la que la narrativa, entendida como algo que te lleva de la mano desde la primera viñeta a la última, funciona. Y creo que además con aportes interesantes, como por ejemplo lo del bordado, creo que el bordado además es un elemento narrativo más, creo que tiene mucho que ver con la historia, con la relación entre la madre y la hija, es decir, creo que es un TVO que está bien parido, que está pensado, que lo que hace tiene todo el sentido del mundo y que, insisto, que lo único que no me encaja es ese final abrupto, por decirlo de alguna manera. Quizás porque yo soy más de historias clásicas, insisto, con presentación, nudo y desenlace, ¿no? Con una estructura más de 3 tiempos, que para mí funcionan mejor, sobre todo porque al final la resolución te deja como un mejor sabor de boca, ¿no? Acabarlos así bruscamente, sin un desenlace, te deja una sensación extraña, como si faltara algo al final, ¿no?
¿Es este un cómic que yo voy a guardar en mi estantería porque me parece? No, no lo es, porque no es el tipo de cómic que a mí, que me parecen, para mí, son mis cómics preferidos. Es el tipo de cómic que a mí me apetece conservar, es el tipo de historias que yo luego recordaré. ¿Esto quiere decir que sea un mal premio nacional? En absoluto, porque es que creo que en nuestros gustos, nuestra opinión, lo que pensemos de algo no nos convierte, ni convierte a eso en el centro del universo. No somos el centro del universo. Lo que opinemos nosotros es simplemente una opinión y intentar que todo gire en torno a nosotros, y porque a mí este TVO no me guste o a mí no me parezca que, o porque yo crea que, eso no tiene nada que ver con que este cómic le den premios, porque a mucha otra gente en bloque sí que le parezca algo interesante, o porque la gente que elige esos premios, la gente que forma esa parte del jurado, sí que encuentre unos valores que este TVO tiene y que encajan con los criterios para dar un premio, en este caso el premio nacional. Entonces creo que está bien que opinemos, está bien que digamos, pues oye, yo me he leído esto y me parece que a mí esto no me gusta, me parece que tiene estos defectos, me parece que esto no funciona, me parece que patatín, patatán, pero de ahí a generar un debate en torno a de si es justo, no es justo, no deberían haberle dado un premio, me parece que, uno, es totalmente fútil, porque al final es como, muy bien, tú puedes decir que no, no le tienen que dar el premio, pero ya se lo han dado. Y eso no se va a mover, esto ya está publicado en el BOE, con lo cual ya puedes cantar misa que no se lo van a quitar. Y además también creo que, madre mía, da muchísima pereza saber que el día después de que se elija un premio nacional vas a tener 4 o 5 voces, que habitualmente suelen ser siempre las mismas 4 o 5 voces, diciendo exactamente siempre lo mismo, año tras año, año tras año, año tras año. El premio nacional es el que es, el jurado lo forma la gente que lo forma, y cuando se entrega, se entrega. Que puedes estar de acuerdo, ¿no? Eso a mí me parece estupendo. Pero si todos los años es la misma gente la que nunca está de acuerdo con el premio nacional, al final se crea como una especie de ambiente, yo diría casi de cansinidad. Es un, Dios mío, otra vez, pero de verdad, qué pereza. Además es, oye, pues si le han dado el premio a Bea Lema, felicidades a Bea Lema, que se ha llevado un buen mordisco, se ha llevado, creo que son los 30.000 euros, ¿no? Pues oye, bien por ella, espero que no le retenga mucho Hacienda. Ese es otro tema del que otro día también hablaremos, de por qué los premios y las loterías llevan retención, que me parece uno de los robos más grandes de la historia de la fiscalidad en general. Pero oye, le han dado el premio, pues oye, ya está, enhorabuena, Bea Lema, que lo disfrute, ojalá venda más ejemplares, ojalá se pueda llevar más dinero a casa, porque al final lo que estamos intentando entre todos es que hacer cómics aquí al final resulte algo rentable, que te permita más o menos vivir de ello. No todo el mundo que lo intente, pero sí los que lo hagan, y lo hagan con ciertas aptitudes, que lo consigan. Y además es que luego estos cómics, que ya tienen un recorrido, estos cómics, aunque creamos que no, estos cómics luego funcionan, porque es que luego llegan a mucha más gente, o a gente que está fuera del circuito, o del circuito cerrado de lo que sería el cómic en sí, que cuando estás dentro de ese circuito, y cuando has ido a muchos salones, cuando has ido a muchas giras, te das cuenta de que es un mundo principalmente endogámico, en el que siempre están los mismos, y además son gente que poco a poco, pues si no renovamos, va a ir desapareciendo, y al final ese círculo será cada vez más pequeño, el cien pies humano, que lo solemos llamar, ese boca-culo continuo, será cada vez más corto, y al final estaremos retroalimentándonos entre 10 personas, siempre los mismos, mientras fuera de ese círculo cerrado, que poco a poco va oliendo cada vez más a rancio, pues se estarán haciendo otras cosas, y sobre todo, si no salimos de allí, no vamos a poder evolucionar. Me parece que este tipo de TVOs llegan a más gente de la que creemos, sobre todo porque llegan a gente que está fuera de ese círculo en el que siempre hemos estado todos. Y creo que además es el camino para intentar generar nuevos lectores. No digo que se consiga, a veces salen y la gente se lee 2 cómics y nunca leen ninguno más, o solo leen 3 cómics de un autor determinado. Pero bueno, por lo menos es un intento, ¿no? Es una barrera que se rompe y que hay que intentar traspasar. Y creo que este tipo de cómics lo consigue, y además lo consigue haciendo algo que está un poquito fuera de ese cómic más tradicional, por decirlo de alguna manera, más canónico, más clásico, y que plantea cosas nuevas que a mí me parece interesante, y que, insisto, creo que cuando te lees el TVO funcionan, cumplen con su misión, hacen lo que tienen que hacer, y al final lo que hacen es contarte una historia, contártela bien, excepto por el final, pero que creo que es... Insisto, creo que es un premio nacional que está bien dado. Y aunque a mí no sea un TVO que
que luego diría, pues sí, esto me lo voy a quedar porque esto va a ser mi nueva Biblia. Pues no, me lo he leído, me ha gustado, me lo vendo porque por cuestiones de espacio ya sabéis que prefiero tener otras cosas y ya está, y no pasa absolutamente nada. Y más allá de eso, pues insisto, velocidad, felicidades a la velocidad, sí, velocidad luz. Felicidades a la autora que ha ganado un premio nacional y el año que viene será otro y ya está, y no pasa absolutamente nada. Bien por ella, que se ha llevado un buen pellizco con el que probablemente se podrá ir de vacaciones de puta madre. Así que, ole sus ovarios. Hala, ya está. La 278, repaso rápido, ya he hablado tanto, ya tengo la garganta destruida. Y esta tarde tengo charla, fenomenal. Bueno, en fin, El cuerpo de Cristo, buen premio nacional. El mejor de esta semana, este maravilloso Aprendiendo a caer de Michael Ross o Michael Ross. Si tenéis que elegir uno de los que he reseñado, por favor que sea este. Precioso, es decir, un pedazo de TVO. Este se está muy sola en el centro de la Tierra. Creo que así mejor. No sé. Si os leéis estos dos, lo entenderéis. Es un TVO que no está mal, pero. No sé. No, o sea, portadas bien, cómics mal. Es como el Kim Jong-un, el coreano que dibujaba así como una impresora, que para hacer murales era Dios en la tierra, y luego se leía sus cómics y se te indigestaban todos porque pues, carecían de muchísimas cosas. Es decir, como ilustrador era lo mejor, como narrador no. Y creo que a Pitch Momoko le pasa un poco, no por ahí, porque creo que narrativamente sí que tiene cosas, pero para construir una historia es que esto, en fin, mucha nada. Y el quinto ataque a los titanes, que es lo contrario. Espantoso dibujo, trama interesante, me vale. Me lo leo, me entretiene. Tampoco como el de Beadema, cuando me lo acabe probablemente irá en bloque a Wallapop, pero oye, me está contando una historia que yo me quiero leer. Y creo que ya eso es un súper logro. Hala, ya está. Insisto, esta tarde, si veis esto antes de las 5:30, estaré en el O-Comic Fest, lo voy a subir ya, o sea, voy a editar, subir, colgar y a otra cosa. Y si estáis por allí, luego estaré una hora firmando el Dum Dum en Fabra y Coats, aquí en Barcelona, ahí en Sant Andreu, donde Cristo dio las tres voces. Y si pasáis por allí, aparte de estar mirando stands con fanzines, con publicaciones más independientes, pues estaré yo firmando Dum Dums y me voy a llevar 4 ejemplares que ya creo que quedan 6 del Este no es otro cómic erótico, exótico, crepuscular, por si os lo queréis pillar, pues ahí estaré firmando. Hala, me despido ya, que vaya rollo que he soltado hoy. Nos vemos en la siguiente, que será la 79. Cuidaos mucho, chao, chao.